Muy buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidas a esta que es la primera sesión del seminario Claves Críticas para la Agenda Antidiscriminatoria, un espacio que surge en el marco de los 25 años de la incorporación constitucional de la cláusula de no discriminación en la Constitución mexicana y que además retoma el diálogo que se abrió a partir del Diccionario Crítico de Discriminación. Este seminario es organizado de manera interinstitucional por la Universidad La Salle, la UAM Iztapalapa, la UAM Azcapotzalco y la Red de Investigación sobre Discriminación, la RINDIS. Estamos muy contentos de pues, esta sesión que es la que inaugura una serie de mesas que hemos pensado precisamente para dialogar sobre la discriminación, pero sobre todo sobre las claves que es necesario recuperar, no solamente para la academia, sino para los diferentes esfuerzos institucionales, políticos, gubernamentales, que se están realizando con miras a conservar no solamente el concepto de discriminación, sino el paradigma que implica desde los derechos humanos el trabajar para atender las causas que la generan, para atender las problemáticas que se derivan y para atender también todas las otras situaciones que se tejen en torno a las situaciones de discriminación. El principio de no discriminación es un mandato constitucional, pero la discriminación es una situación social que afecta a una gran cantidad de sectores. Y en ese sentido es que nosotros pues nos sentimos muy contentos, muy contentas de que ustedes nos estén acompañando en las transmisiones tanto de la UAM Azcapotzalco como de la Salle, que son las redes de difundir este espacio. Y pues sin más, a mí me gustaría dar la bienvenida a nuestra ponente, esta primera mesa que se titula Claves fundacionales para una agenda antidiscriminatoria. Este primer saque que queremos hacer de esta mesa justo obedece a que parecería que a 25 años ya se ha dicho todo acerca de la discriminación y que ya es un concepto que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo porque está, parecería ser, en el lenguaje cotidiano, pero lo que hemos observado es precisamente cómo en estas disputas, pues se ha vaciado de contenido todo el sentido del vocabulario antidiscriminatorio. En ese sentido, pues nos da mucho gusto contar con la presencia de ponentes y la ponente que a continuación voy a presentar, porque justamente nos van a ayudar a recuperar conceptos fundacionales de todo el paradigma antidiscriminatorio y que es necesario no perder no solamente para la discusión académica, sino para enfrentar los diferentes reversos que se vienen en torno a los avances de políticas e iniciativas en contra de la discriminación. Entonces, yo quisiera primero pues presentar al doctor Alejandro Saue Maldonado. Él es miembro del Grupo Académico de Derechos Humanos y Problemas Constitucionales de la Universidad Autónoma de Campeche. Es doctor en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Es además diploma nacional en políticas públicas y gobiernos locales por parte del Colegio Nacional de Administración Pública. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Northwestern y ha sido director de la Facultad de Derecho. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de pues la ahora Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Es además miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pertenece a la Asociación Mexicana de Ciencia Política, la Asociación Filosófica de México y la Red de Investigación sobre Discriminación, la RENDIS. Alejandro, pues muchas gracias por acompañarnos. Presento también a la doctora Francisca Pou Jiménez. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Yale y es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, donde recibió también la suficiencia investigadora en el marco del doctorado en Derecho Público. Ha sido profesora visitante en el ITAM
Es además profesora visitante de universidades en Colombia, Argentina, Bolivia, Italia, Canadá y Bielorrusia. Y es integrante de redes académicas como la Red ALAS, la American Society of Comparative Law, la International Society of Public Law y el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política. Fue directora de la revista Isonomía y actualmente integra los comités editoriales de varias publicaciones académicas. Bienvenida también, Francisca. Eh, Doy también la más cordial bienvenida al doctor Mauricio Medina Huerta. Él es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. Tiene además una especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política. Fue director de la División de Administración Pública del CIDE, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, miembro del Comité de Evaluación Externa Flaxo y presidente de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y es integrante del Consejo Asesor de la Red por la Rendición de Cuentas. Entonces nos da mucho gusto que nos acompañe y pues también le doy la bienvenida y le agradezco a Jesús Rodríguez Cepeda que junto con Mario Hernández pues forma parte de este esfuerzo de organización del seminario. Jesús es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. También funge como coordinador en esta misma universidad del posgrado en Filosofía Moral y Política. Hizo estudios de licenciatura y maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se doctoró en filosofía moral y política por la UNED de Madrid. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores y es coordinador nacional de la RINDIS, que, pues como les comentaba en un inicio, es parte, pues, organizadora de todo este esfuerzo, no solamente del diccionario, que es lo que primero nos convocó, sino de ahora del seminario. Entonces, bueno, yo les platico que la dinámica de esta sesión será, pues, una intervención inicial de nuestras y nuestros participantes, y a partir de ahí, pues, iniciaremos un diálogo con diferentes cuestiones que nos mueven y que creemos que precisamente es necesario discutir. Como decíamos, en el marco del diccionario, ellos escribieron entradas específicas sobre ciertos temas, pero ahora lo que queremos es como actualizar esas entradas y vinculándolas con las problemáticas que siguen vigentes en torno a no solamente el vocabulario, sino la problemática de discriminación. En ese sentido, pues tendrán aproximadamente 12 minutos para compartirnos pues esta primera ronda de ideas, donde pues la pregunta era justamente esa, ¿no? Con la que nosotros queríamos iniciar. Por qué sigue siendo crucial discutir conceptos fundacionales del vocabulario de la no discriminación a 25 años de la institucionalización, podríamos decir, de este paradigma antidiscriminatorio, considerando sobre todo todas las confusiones que en el uso público, en medios, redes, las propias instituciones, siguen existiendo en torno a esta palabra y a este vocabulario. Yo le pediría al doctor Alejandro que pues inicie con esta primera parte de esta sesión. Adelante, doctor. Eh, Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy tratando, Claudia, de responder a la pregunta. Eh, bueno, en un contexto como el presente, donde quizá la crisis mayor que enfrentan los estados constitucionales, las democracias liberales, tiene que ver con el fenómeno de la desigualdad, pues el problema de la no discriminación es nuclear, es central. Y dentro del tema de la agenda de la igualdad y la no discriminación, uno de los temas fundamentales, una de las nociones más debatidas es la acción afirmativa, que es la voz del diccionario que a mí me correspondió desarrollar. ¿Qué son las acciones afirmativas? Bueno, se trata de una serie de medidas legislativas o de política pública, de acciones dirigidas a compensar desventajas de personas o grupos en situación de discriminación histórica y estructural, sobre todo en campos como educación, empleo y participación política.
Son acciones de trato preferencial para ciertas personas o grupos, pero de trato diferencial que paradójicamente se justifican con base en el valor de igualdad. No es lo mismo ser tratados todos igual que ser tratados como iguales. La acción afirmativa es una categoría política porque es permanentemente disputada en la esfera pública. Dado que postula formas de trato diferentes, es inevitable que su fin sea continuamente criticado por quienes entienden que la igualdad implica algo así como un trato homogéneo, un trato parejo a todas las personas. Pero en este contexto que mencionaba al inicio, global, de desigualdad, de precariedad general, y el contexto nacional en el que predomina un discurso por los pobres, por el pueblo, ¿sí? La acción afirmativa conviene distinguirla de otro tipo de políticas de diversidad, equidad o inclusión. Casi todas ellas, tanto las de acción afirmativa como las de diversidad, inclusión y equidad, están todas bajo ataque en Estados Unidos, en Europa, en sitios donde han avanzado partidos y grupos de derecha de carácter etnonacionalista con discursos racistas y xenófobos o conservadores, misóginos, ¿sí? Contrarios al avance de los derechos de igualdad y la diversidad sexual, por ejemplo, pero también en lugares donde abunda, donde el populismo ha crecido, también discursos conservadores de carácter clasista. Es decir, estas políticas están bajo ataque en muchas partes. Las acciones de acción afirmativa son una respuesta a la discriminación de grupos específicos por prejuicios y estigmas, mientras que las políticas de diversidad, equidad o inclusión, de modo general, tienen una vocación redistributiva y parten de observar barreras principalmente económicas en amplios segmentos de población. Si las primeras, es decir, las acciones de acción afirmativa, focalizan las identidades de mujeres, grupos étnicos o racializados, en cambio, las políticas de inclusión pretenden ser más universalistas, aunque también pueden favorecer a grupos particulares mediante otro tipo de criterios, como pueden ser criterios territoriales, criterios de ingreso, de familias migrantes, ser el primer hijo de una familia, etcétera. Dicha distinción, sin embargo, entre acciones afirmativas y políticas de diversidad, inclusión y equidad debe asumirse con cautela, ya que suele existir un solapamiento entre las causas de la discriminación, sea la pobreza, entre causas de discriminación, la pobreza y la exclusión. Es decir, la distinción nunca es tajante. Eh, en el ámbito laboral, dice Thomas Piketty, conocido por sus estudios sobre la desigualdad, sí, que a favor de la acción afirmativa cabe decir que la reducción de la brecha salarial entre personas negras y blancas, entre mujeres y hombres, su participación en el mercado laboral, no se habría logrado nunca, afirma, mediante ninguna política de transferencias fiscales. En política tampoco se hubiera logrado una representación en materia descriptiva o una representación material sin cuotas, ¿sí? En los congresos, en los órganos parlamentarios. En el debate teórico sobre la acción afirmativa tiene especial relevancia el tema de las universidades, el tema de la educación superior, ya que la educación superior se considera un escenario de igualación que está abierto al mérito especialmente. La idea de compensar aptitudes en pruebas de ingreso imparciales resulta inquietante para muchas personas y se critica como una forma de discriminación inversa. Casos que han llegado a la Corte Suprema en Estados Unidos emplean la cláusula de igualdad, de igual protección de la 14ª enmienda para desafiar las políticas basadas en la raza. Aunque se señaló la inconstitucionalidad de las cuotas, la raza puede ser un factor ponderado en los procesos de admisión, ¿sí? Este es un caso paradigmático que conviene seguir
por cómo la doctrina americana nos influye actualmente, incluso esta idea de que el criterio racial pueda usarse solo como un criterio de ponderación está bajo ataque también a partir de 2023 con el caso de los estudiantes para una visión justa contra Harvard en junio de 2023. ¿Sí? En México, digo, a diferencia de Estados Unidos, donde ha primado la discusión en materia de acceso a las universidades, en México, en cambio, el campo electoral ha sido donde ha predominado la discusión sobre las acciones afirmativas. Luego voy a volver sobre este tema, ¿sí? Y también aquí la cuestión del mérito y las capacidades ha sido subrayada, ha sido puesta por delante, además del problema de la autoorganización de los partidos, ¿sí? La acción afirmativa en su inicio no aludía a un trato preferente para colectivos discriminados ni para nivelar desventajas. Más bien lo que enfatizaba era el deber de ser imparciales, de no hacer excepciones motivadas por prejuicios raciales, religiosos o de nacionalidad o de género, en no hacer trampas, básicamente, ¿no? Esto en México está en el artículo primero, ¿sí? La cláusula de no discriminación que prohíbe toda discriminación por lo que llamamos motivos o rubros prohibidos de discriminación en el artículo primero. Le está también en la Declaración Universal de Derechos Humanos del artículo séptimo, que dice todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción igual protección de ella, ¿sí? Un problema grave de las acciones afirmativas y su defensa tiene que ver con que en el mundo del derecho se está familiarizado con una idea de ley como si fuera una herramienta neutral. La práctica del derecho funciona con una óptica formalista. Los abogados así hemos sido entrenados bajo esta lógica. Dogmática y jurisprudencia hacen prevalecer un criterio de igualdad que oculta un sinnúmero de dimensiones de la discriminación, las categorías sospechosas como sexo, raza, etnia, entre otras. La mayor parte de juristas es escéptica ante la adopción de tratos preferentes a favor de las personas y grupos con señas de identidad particulares bajo el argumento de que la Constitución asume la igualdad como un único estatus digno. El problema de propuestas que lidian con causas estructurales como la discriminación es que obligan a poner en suspenso un montón de nuestros juicios intuitivos, ¿sí? Si discriminar por motivos de raza es algo malo, debería ser malo en todas las direcciones, ¿sí? Entonces esto resulta como muy difícil creer que si la raza es un criterio que debemos dejar aparcado para que no influya en nuestras decisiones, debería serlo siempre, que es la argumentación que está prevaleciendo hoy en el caso de Students for Fair Education contra Harvard. Lo interesante en este asunto es que la demanda, aunque parecía que estaba relacionada con estudiantes asiáticos que estaban sobre representados en los estudios, en las escuelas, en las instituciones de educación superior, en realidad fue una estrategia de grupos conservadores para defender, en el fondo, a las personas blancas, ¿sí? Y no a la comunidad asiática, ¿sí? Por lo tanto, para poder combatir el tema de la no discriminación, conviene adoptar un enfoque estructural, ¿sí? Y voy cerrando, conviene que los estudiosos adopten este enfoque y se familiaricen con la gramática de los derechos humanos y de la democracia, ¿sí? En la gramática de los derechos humanos se ha hecho común, se ha sentado la idea de la prioridad de la prioridad de los derechos de quienes no tienen poder. Es decir, la generalidad, la universalidad ha dejado de entenderse como mera abstracción y ha dado pie a una noción de generalidad y de universalidad que apunta a la inclusión. Es decir, podemos preferir y poner en primer lugar a aquellas personas cuyos derechos no resultan satisfechos, ¿sí? Y esto no significa que sus derechos sean más importantes que los de los demás. Simple y sencillamente lo que se quiere decir es que tienen una prioridad por cuestiones de urgencia, es decir, la idea de inclusión. Esto podemos ver antecedentes, luego podemos conversar en Rawls con el principio de diferencia, en Luis Villoro cuando trabaja el problema de la exclusión, ¿sí? En autores que han trabajado el tema de la igualdad de oportunidades como
John Roemer, por ejemplo, y muchos otros. Pero dejo aquí este primer saque. Muchas gracias, doctor. Y que creo que justo empezamos con un concepto que es precisamente elección afirmativa, que ha sido la bandera, una de las banderas de disputa de justo quienes se oponen a estas reivindicaciones de las que tú ya nos hablabas, y cómo al vaciarse de esta, pues sí, como esta vinculación con derechos y con un marco constitucional, parecería que nada más se trata de una acción aleatoria, ¿no? En beneficio de ciertos grupos. Y creo que eso es muy, muy importante. Y bajo esto que señalabas, bueno, pues ahora quisiera darle la palabra a la doctora Francisca Pou, porque me parece que esto es fundamental, ¿no? El recordar precisamente que todo este lenguaje antidiscriminatorio y todo este paradigma antidiscriminatorio, pues tiene un marco precisamente que es jurídico y que es importante siempre recobrar y colocar en la discusión, porque si no, parece precisamente que estos conceptos solamente surgen de la voluntad de las instituciones por favorecer a ciertos grupos, ¿no? Entonces, bueno, adelante, doctora, te escuchamos. Muchas gracias. Pues gracias por la invitación a este seminario. Yo ya agradecí muchísimo la invitación a participar en este libro, conocer un poco mejor el trabajo que hacéis en la Rindis. O sea que pues muy, muy contenta de participar en la conversación. Y sí, me parece, cuando mandasteis las preguntas detonadoras, me parece absolutamente pertinente este intento de corte de caja, ¿no? Sobre qué ha sido el derecho antidiscriminatorio en México, qué tenemos, qué desafíos hay. Porque claro, no sé si vieron, ayer salió el reporte, el informe ese de Varieties of Democracy, de cómo está el mundo, es decir, los marcos políticos y constitucionales que hasta ahora han enmarcado el desarrollo del derecho antidiscriminatorio no pueden estar más bajo tensión, más en un... Con lo cual, bueno, me parecería raro que no estuviéramos haciendo esta reflexión y los felicito por propiciarla. La entrada mía en el diccionario quizá va a ser aburrida para la gente que no le interese el derecho, pero lo que yo quise hacer es dar una idea de cuáles son las fuentes normativas del derecho antidiscriminatorio en México y quizá esto es lo primero que hay que subrayar, ¿no? 25 años después de la adopción de ese párrafo del artículo primero, tenemos algo en México que puede llamarse, ¿no? Una área del derecho público que, por supuesto, podemos llamar derecho antidiscriminatorio. Y eso hace 25 años no era así, ¿sí? Nosotros en el constitucionalismo, y eso ha pasado en muchos otros países, como que ha habido esta aparición del paradigma antidiscriminatorio cuando antes uno trabajaba pues con el principio de igualdad y en fin, algo había desde la posguerra, pero digamos que el boom del derecho antidiscriminatorio es un poco más tardío y México ha estado ahí. Entonces, yo lo que hago en la entrada es dar un paseo, les digo, quizá aburrido para algunos, por las fuentes relevantes de derecho antidiscriminatorio, las fuentes jurídicas, y luego intento dar una idea un poco del alcance que se le ha dado y de cuáles son los principales, pues, dinámicas de operación, ¿no? Del contenido ya, del contenido exigible y normativo del derecho a no ser discriminado. Y bueno, claro, todo parte ahora de que nosotros tenemos jurídicamente lo que está en la Constitución, tenemos este párrafo de nuestra cláusula discriminatoria clásica en el artículo 1, pero claro, a partir del 2011 nosotros tenemos a nivel constitucional también los tratados y eso creo que fue inmensamente dinamizador y nos abrió, nos multiplicó la cantidad de desarrollos jurídicos con los que interactuamos cada día, ¿no? En la Constitución yo de todas maneras pongo de relieve que si bien la cláusula central es la del artículo 1, párrafo quinto, hay otras cosas en la Constitución que suelen salir a colación cuando uno habla de discriminación, ni que sea porque, como sabéis, nuestra Constitución es una especie de pirámide mesoamericana de capas superpuestas, algunas uno ve el 17 ahí y otras hoy mismo quizá ha habido una reforma y no nos hemos enterado y eso es lo que hace que haya como unas cláusulas que también se han usado jurídicamente, ¿no? El artículo cuarto, esta especificación de la igualdad entre mujer y hombre.
Bueno, el artículo 31 y la igualdad, la proporcionalidad y la equidad tributaria que nos han dado más problemas que otra cosa, pero que ha sido importante. El 123, como nos vamos a olvidar, que tiene algunas garantías específicas de igualdad en cuestión de salarios. En fin, yo me doy una vueltecita por la Consti y luego, claro, y luego vamos a los tratados. Y los tratados también ha habido un boom de preocupación por la no discriminación. Tenemos cláusulas muy útiles tanto en los tratados generales como tratados específicos de no discriminación, en fin, lo que ha significado la CEDAW, ¿no? Para lo que es la evolución del derecho de la igualdad de género. Es difícil de exagerar, pero tenemos tratados específicos sobre discriminación racial, sobre discriminación a personas con discapacidad. En fin, un poco voy inventariando todo eso, incluido el derecho interamericano, en donde, de nuevo, creo que los temas de no discriminación, en diálogo con temas, por ejemplo, como los derechos de los pueblos indígenas, que obviamente en un sentido amplio también los podemos vincular, pero bueno, en muchos temas las sentencias interamericanas han sido cruciales, están en nuestra conversación cada día. Algunas tienen que ver con México, o sea, Campo Algodonero, por ejemplo, fue una sentencia que, bueno, que marcó, que cambió conceptos y instrumentos jurídicos. Inés y Valentina también, la perspectiva de género. En fin, Atenco incluso, pero bueno, no solamente los mexicanos, pero casos como Vicky Hernández, González Llull. En fin, el derecho interamericano, un poco como el mexicano, partiendo de una cláusula, partiendo de un derecho más o menos clásico, que tampoco era súper... ha sabido evolucionar, ¿no? La Corte Interamericana, por ejemplo, ha leído nuevas causas de discriminación no numeradas. En fin, todo eso lo menciono. Y después, claro, menciono, bueno, no nos debemos olvidar que somos un Estado federal, aunque no lo parezca, porque obviamente no lo parece porque somos muy centralizados. Pero invito, ahí pongo esa cosa de que uno también tiene que ver que hay a nivel de entidad federativa, por no decir que no hemos resuelto el asunto del federalismo de los derechos bien. Y no sabemos muy bien, digo, los estados no les ha interesado, creo, hacer tantas cosas en este campo, pero si lo quisieran hacer, bueno, estos temas pendientes que no sabemos muy bien, la Corte dijo que los estados pueden hacer más de lo que hace la federación, pero no pueden recortar. En fin, ahí pongo el tema del federalismo. Y después doy una ventana breve al mundo del desarrollo legislativo y del desarrollo jurisprudencial de todas estas normas básicas. De la parte legislativa destacaría algo que desafortunadamente es común en muchas materias, que es que en lugar de ponernos a limpiar nuestra legislación, a transversalizar la no discriminación y hacer un buen repaso de todo, lo que hicimos son leyes bypaseantes. ¿Sí? O sea, lo que hicimos son la Ley General contra la Discriminación, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, esta normatividad que obviamente para los políticos es mucho más fácil porque no se tienen que confrontar, pero luego las cosas hay que ir depurándolas a golpe de litigio, de interés público si se puede, si no, no, y en fin, y teníamos todavía muchísima discriminación de jure que si se hubiera hecho de oficio esa depuración en lugar de pomposamente, perdón, ya sé que también han sido útiles, pero hacer tanta legislación específica que se superpone y que parece que mágicamente ya cambia las cosas, pues creo que nos hubiera ido mejor. También es interesante, claro que sí, la institucionalidad antidiscriminatoria que se ha creado en México con APRED, COPRED. Esto es muy interesante siempre porque, como dice la discusión jurídica comparada, el litigio, sobre todo el litigio bipolar clásico, está particularmente mal diseñado para los problemas de discriminación. O sea, no vas a arreglar mucho si tú tienes que litigar tú contra esa persona maligna allá que te discriminó, pero digamos que en los modelos de remediación de la discriminación, incluso el litigio evolucionado un poquito más estructural, que tampoco lo hemos tenido en México, siempre se queda corto, con lo cual los organismos de igualdad, que sería pues ¿no? el género a los que pertenecen los que tenemos nosotros, son muy importantes y yo creo que pues
pues es importante que usarlos en una manera proactiva y no solamente reactiva. Entonces, bueno, después de eso, yo le doy, doy alguna idea, ya no tanto de las fuentes de la institucionalidad y todo eso, sino un poco qué se ha dicho acerca del alcance del derecho a no ser discriminado. Obviamente me centro mucho en lo que ha dicho la Corte porque a nivel de, no sé, modulación de la expectativa protegida es siempre importante. Y bueno, yo creo que la Corte hizo bastante en estos 25 años porque hace 25 años, bueno, yo trabajé unos años en la Corte y les puedo explicar en los años de la transición jurídica, que le llamo yo, que es un poco más tardía que la política. Y les puedo asegurar que era una jurisprudencia de deferencia automática con el legislador. O sea, que no había, era pues la validación automática de lo que hacían los poderes políticos y eso se notaba a nivel de no discriminación en esta cosa de que cualquier clasificación legislativa les parecía lo máximo y no había realmente un escrutinio, un... ¿Y qué ha pasado? Pues que la Corte, los tribunales sí que han desarrollado instrumentos, o sea, el principio de proporcionalidad al servicio de los problemas discriminatorios está perfectamente asentado o estaba, hasta el cambio que nos alcanzó, pero bueno, no creo que se atrevan a echar para atrás eso. Ha habido una, bueno, se ha puesto sobre la mesa la noción de discriminación indirecta y no solo directa, la noción de discriminación estructural, se ha leído en clave de igualdad sustantiva. En fin, yo creo que, bueno, se han, a ver, dialogando con Alejandro, efectivamente yo creo que en materia de participación, la dimensión participativa de la igualdad, creo que toda la agenda de cuotas después de paridad, todo eso creo que fue empujado más legislativamente, pero las Cortes dijeron está perfecto. O sea, leyeron la cláusula antidiscriminatoria en una lógica de igualdad sustantiva que si bien no obligaba, porque es verdad que nuestro artículo 1 pues no obliga, del mismo modo que lo puede hacer el de la cláusula de la India, sí que ha permitido pues un poco validar la acción afirmativa cuando alguien ha querido hacerla. Las políticas de cuotas y paridad han tenido muy poca controversia pública, lo cual, y es más, América Latina es pionera. Eh, bueno, la noción de escrutinio estricto, allí si tuviéramos, si esto fuera un curso entero, yo, bueno, no sé, se me hace que se ha abusado un poco de la idea de escrutinio estricto porque, bueno, si te lo tomas en serio es muy difícil de pasar y entonces ahí quizá, pero esto diría que es peccata minuta al lado de como un intento de desarrollar unos instrumentos que por supuesto no los habíamos tenido. Ahora, y con eso voy a terminar esta intervención, pero, o sea, logros y problemas. Bueno, en México cualquier cosa, digamos, que pase por tribunales, tiene el problema de que es difícil que la población lo note lo suficiente, ¿no? Porque los problemas de acceso a la justicia, digamos, la escasez de litigio estructural, en fin, son cosas que tú las lees y creo que es esencialmente correcto lo que se ha hecho, pero la capacidad expansiva y transformativa social no ha sido tanta. Y la otra también es clásica, tiene que ver con lo que decían ustedes al principio de la mesa, Claudia y también Alejandro, que creo que hemos tenido logros, si nosotros pensamos en paradigmas de igualdad sustantiva, digamos, de reconocimiento, participación, distribución. Creo que estamos muy desbalanceados, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel de legislación y de política pública, aunque no lo estudio tanto, no lo sé. Hemos avanzado mucho en materia de reconocimiento y en general en los temas de identidad. Y yo creo que esta vivificación democrática de la sociedad mexicana y a ojos vista, somos una sociedad mucho más plural que hace 25 años. Creo que eso en parte ha sido dinamizado por este nuevo entendimiento de cómo son las personas, de cómo son los grupos, de la diversidad, en fin. Y también creo que hemos avanzado mucho en la dimensión de participación, por lo que les decía, porque pues a la gente le ha parecido bien esto de la política de la presencia. Pero claro,
¿Cuál es el problema? Que la parte distributiva, ¿sí? O sea, la parte en la que el derecho antidiscriminatorio se tiene que unir con agendas igualitarias un poco más densas, con la agenda de derechos sociales, con la agenda... Allí es donde hemos hecho menos. La Corte, por ejemplo, ha hablado de igualdad sustantiva, pero no ha sido muy capaz. Claro, la judicatura no es el mejor lugar para hacerlo, pero para conceptualizarlo sí, pero para hacerlo no. Pero bueno, un poco yo diría que los logros son muy desiguales y en eso somos como los otros países. Muchos logros en materia de reconocimiento, identidad, participación y muchos menos en política de redistribución. Y creo, con eso termino, que uno de los desafíos, podemos seguir hablando de esto porque creo que después tendremos tiempo, pero el gran desafío del derecho antidiscriminatorio en general, en la esfera comparada, no, es eso, es que no quede reducido a esa área domesticada, controlable del derecho de la igualdad, ¿sí? Que se le da más entrada porque no es tan amenazante del status quo y a pesar de que sabemos que el derecho antidiscriminatorio lo hemos, como decía Alejandro, hablamos de igualdad estructural, en fin, no es que no lo leamos en una clave transformativa, pero en los hechos, el gran problema del derecho antidiscriminatorio es que nos quedemos en eso y eso es una parte importante del derecho a la igualdad, pero es una agenda al final acotada, ¿no? Pero bueno, lo dejo aquí y después seguimos con estas cosas del final de desafíos y de temas y demás. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y creo que este cierre que tienes viene muy bien para hilar y darle ahora la palabra al doctor Merino, porque precisamente, ¿no? O sea, además de estos avances en términos de reconocimiento, que además están en el marco de tratados y de legislaciones, y que uno, justo en esta mirada legislativa, en esta mirada jurídica, pensaría que basta con el reconocimiento y que de ahí vienen mucho también de las disputas de decir, bueno, está en la ley, ¿no? Que un poco voy a usar ese lenguaje de qué más quieren si ya están reconocidos y que justo el cambio de las situaciones estructurales que provocan la discriminación requiere una mirada distinta y que muchas veces no se ha logrado articular desde, pues, esto que ya nos dirá el doctor Mauricio Merino, es la política antidiscriminatoria o la agenda que se ha intentado colocar en una política antidiscriminatoria, si es que se ha logrado articular, ¿no? Porque también pensar en una política antidiscriminatoria, pues es pensar en una gran política que involucra una cantidad innumerable, no solamente de acciones específicas, sino también de instituciones que se involucren. Y creo que eso pues es per se ambicioso, pero que además en contextos como el nuestro, pues suponen retos todavía mucho más difíciles. Y en ese sentido, pues creo que eso, la discusión que coloca también el doctor Medino, pues es muy útil precisamente porque nos permite ver los alcances y también las aspiraciones, las metas, por así decirlo, los horizontes que debería de tener pues cualquier iniciativa que entre dentro de este gran marco de la política antidiscriminatoria que suena pues como un horizonte pues lejano si se ve con todo lo que involucra, ¿no? Todas las acciones que debería de involucrar. Entonces, bueno, doctor, yo te daría la palabra para que nos pudieras compartir precisamente estas reflexiones, ¿no? En el marco de esta mesa. Muchísimas gracias, Claudia. No, pues lo has dicho muy bien, has hecho una introducción impecable. Suscribo lo que dices y me ha interesado mucho también lo que han dicho mis colegas Paul y, como siempre, Alejandro Sagüí. Eh, Mi entrada es sobre política pública y así me lo ha pedido nuestro muy querido líder intelectual Jesús Rodríguez Cepeda. Y yo he encontrado, digamos, tres problemas que atraviesan por la capacidad de diseñar y sobre todo de llevar a cabo una política pública. Subrayo la singularidad, una política pública. Eh, y luego quiero hacer dos comentarios muy breves, aprovechando los 10 minutitos. El primer problema es que estamos frente, a ver, la política pública es siempre una definición causal de un problema público que es reconocido políticamente. O sea, la clave de una buena política pública no es solo admitir efectos,
sino causas. Y tratar de definir con la mayor precisión posible, pero también con la mayor factibilidad posible, o sea, algo que realmente se puede hacer para al menos influir en las causas que generan el efecto que nos lastima. Yo a eso le llamo la huella de dolor. Es decir, se persigue la huella de dolor hasta su origen. Y entonces lo que quiere el Estado, debe hacer el Estado, no siempre quiere, pero debería hacer el Estado, es modificar la causa de ese dolor cuya huella hemos seguido hasta sus hechos causales. En este caso, sin embargo, estamos frente a un fenómeno que por definición es imposible de eliminar por completo. A estos problemas se le llaman en la literatura de política pública problemas perversos. La expresión inglesa es wicked problems, es decir, problemas que de suyo no pueden ser solucionados independientemente de lo que haga el Estado y que además atraviesa constantemente por pautas culturales, por pautas sociales que obviamente no dependen del Estado mismo, quiero decir, de la organización política de la sociedad, sino de su efecto en la política, pero derivado de relaciones sociales, de lo que Weber llamaba el cierre social, y a la vez de la evolución, ya lo dijo también muy bien Francisca hace un momento, la evolución de las causas de la discriminación, porque no son estáticas tampoco. Es decir, la lógica discriminatoria, que es siempre una lógica de poder y a la vez es una lógica identitaria de pertenencia a un determinado grupo que se asume, se considera superior a otros grupos, va cambiando y va modificando sus objetivos, tanto del lado de quien discrimina como del lado de quien es discriminado. A la vez es una mudanza que se va dando constantemente a lo largo de las modificaciones de pauta cultural que hay en todas las sociedades y hoy mucho más rápido por la existencia del mundo digital, de la era digital, que ha creado esta velocidad de cambio que no habíamos imaginado antes. Les recuerdo que el primer teléfono inteligente lo tuvimos en la mano hasta el 2007. Y les recuerdo que la inteligencia artificial no existía sino hasta que inició la pandemia, o sea, muy recientemente, y sin embargo el efecto ha sido verdaderamente brutal en nuestras pautas de comunicación. Entonces, todo eso hace, en suma, que este llamado wicked problem en realidad no pueda ser solucionado por completo. Lo único que eventualmente puede hacer el Estado es reconocerlo y tratar de identificar toda esta diversidad causal que tiene enfrente, con mucha cautela, yo diría de manera muy discreta. El segundo problema está en la concepción misma de la discriminación como desigualdad de trato, porque, es decir, como desigualdad de trato que se genera a partir, ya dije, de lazos identitarios, pero que al mismo tiempo incluye cuotas de poder. Lo menciono porque no siempre, y esto es, eh, yo creo que todos lo hemos sentido, vivido y en nuestro caso tratado de combatir, no siempre es consciente, este es el problema de fondo. O sea, el ejercicio de poder que supone un acto discriminatorio no necesariamente es un ejercicio consciente. Con mucha frecuencia se trata de eso, que vuelvo con Weber, que simplemente sucedía. Octavio Paz lo puso, a mí me gusta mucho el fraseo del laberinto de la soledad, en ese tema en particular, donde Octavio Paz se refiere al ninguneo y utiliza esta figura de la trabajadora del hogar en casa de su abuelo, donde escucha un ruido, la familia, ¿no es cierto? Entonces el abuelo dice, ¿quién anda ahí? Y la trabajadora del hogar contesta, nadie, señor, nadie. Eh, es decir, se refiere a sí misma. Hay una sujeción y un dominio, ambos piezas del ejercicio de una dominación, que a veces son explícitas, de hecho muchas veces son explícitas, deliberadas, pensadas, conscientes, pero lo más grave es que muchas de ellas, y no sé si la mayoría, es un tema que habría que discutir en este seminario, no son conscientes.
simplemente suceden como reflejo de la estructura social y política en la que vivimos. Y eso hace todavía más difícil encontrar una definición causal que se pueda modificar desde el Estado para que ese efecto que observamos, en efecto, pueda cambiar. Por último, está la dificultad técnica de la política pública antidiscriminatoria. Ya se referían aquí a las instituciones, nosotros hemos estado muy cerca de CONAPRED. Bueno, estuve en mi caso, lástima, durante casi una década, más de una década, y conocemos cuáles son las dificultades por dentro, ¿no? De poder incluso medir el fenómeno que queremos modificar. No hay pautas realmente de medición que hayan sido generalmente, convencionalmente aceptadas. Tenemos otras pautas de derecho, es así como ya se anunció aquí, pero para medir la acción del Estado y poder medir el efecto que esa acción del Estado tiene sobre las conductas que acabo de relatar, tenemos muy pocos instrumentos en realidad. Y los que tenemos son, pues yo diría, muy modestos, muy exploratorios todavía, cuando no de plano experimentales. Me refiero a grupos indígenas, por ejemplo, grupos originarios. Me refiero, hay mucho más trabajo con las mujeres, afortunadamente. Hay trabajo también entre grupos que han sido víctimas de violencia, como los desplazados, las madres buscadoras. Hay zonas en donde hay un poco más de información, pero sobre esos grupos en particular, no sobre el problema de la discriminación al que me he querido referir como una unidad, una política, dije al principio. Eso es muy difícil de medir. No existen hasta ahora tampoco datos que nos permitan comparar al menos o tomar prestado, déjenmelo decirlo así, de otros países, experiencias suficientes de política pública, reitero el punto, que nos permiten hacer estas comparaciones cuantitativas que por lo menos nos acerquen al menos a proxies, ¿no? Que nos digan cuál es la línea de base de la que partimos y cuál es la línea actual de la discriminación. Y repito, se puede hacer en algunos campos de la vida pública, pero solo en algunos campos muy acotados. Entonces, pues todo eso ha hecho muy complejo poder hacer esta definición de política pública, y no solo para el Estado mexicano, sino porque tampoco es un fenómeno que obviamente dependa solo de la acción del Estado, ni remotamente, ¿no? En este caso, el Estado es más bien un testigo ajeno y en todo caso un receptor del fenómeno mismo de la discriminación que sucede en la sociedad, en sus relaciones cotidianas. Así que en suma, la diversidad, la interseccionalidad, la fragmentación y la mutación de las prácticas de discriminación, todo eso, diversidad, interseccionalidad, fragmentación, mutación, pues son las que obligan al diseño de políticas públicas igualmente segmentadas, acotadas, discretas, en el sentido de hacer valer situaciones concretas de derecho casi de manera individual, difícilmente colectiva, y muy selectivas. En el mejor de los casos, sus resultados han sido contener prácticas de discriminación, no cambiar causas, sino contener sus efectos y eventualmente mitigar. Creo que las acciones afirmativas a las que se ha referido el doctor Sagüí entran justamente ahí. Son prácticas de contención, de mitigación, pero es difícil modificar causalmente su origen. Eh, Todo esto puede ser controlado, seguramente, pero me temo, y con esto cierro, que la única vía para tener un control de política pública mucho más acabado en los términos que acabo de explicar, pues no dependen del Estado, sino dependen de la propia sociedad, de su conciencia igualitaria. Y tristemente, esa conciencia igualitaria y a la vez esa conciencia participativa, no solo para cobrar conciencia de las desigualdades de trato, sino para actuar sobre ellas independientemente de las reglas del Estado, hoy están atravesando, pues no solo por esta dinámica digital que ya digo, nos está fragmentando cada vez más, incluso encapsulando con los algoritmos,
sino que además está siendo acicateada por los populismos que hoy, como bien decía la doctora Francisca, pues están predominando ya abiertamente en todo el mundo como el régimen más extendido en todo el planeta. Eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y bueno, creo que esto que nos compartes como, pues sí, como las dificultades, los retos, nos sitúan también en las vertientes en las que tendría también que ir la discusión, ¿no? Y luego después de esas discusiones que parecen como separadas por la especificidad de cada uno de los retos, tendrían que volver a discutir entre ellas y eso hace que precisamente el tema, pues eso, siga vigente en su necesidad de ser discutido, pero que además se enfrenta pues esto, a la necesidad de que se atiendan, como tú bien decías, estas causas de estas problemáticas de discriminación y que además precisamente me da pie para ahora darle la palabra al doctor Jesús. Porque como bien señalabas en lo que nos compartías, eh, hay lógicas detrás de la discriminación, ¿no? Y estas lógicas son lógicas de poder y estas lógicas de poder están también vinculadas a estas lógicas identitarias, ¿no? Por eso hablamos de grupos que están en situación de discriminación y estos grupos tienen precisamente ciertas características que son compartidas, pero que son también específicas y que son distintas. Y en ese sentido, algo que creo que de lo que nos ha permitido precisamente el trabajo de Jesús es discutir sobre estos, lo que él llama estos resortes estructurales de la discriminación, estos resortes que están en la cultura, que están en las dinámicas, en la práctica cotidiana, de la vida cotidiana, perdón, pero que también pasan por lo simbólico, lo político, ¿no? Los recursos, es decir, que hacen precisamente que este problema sea complejo. Y en ese sentido, pues Jesús, para darte la palabra, creo que pensar en este concepto de discriminación, el gran concepto de discriminación, con todas las especificidades que van surgiendo cuando surgen grupos, cuando surgen problemáticas, cuando surgen situaciones que van demandando este tipo de acciones tan específicas o este tipo de miradas tan contextualizadas parecerían quitarle un poco de peso al concepto mismo de discriminación y qué es lo que ha hecho también precisamente que sea tan volátil para la discusión cotidiana o incluso que en ese ir vaciando de peso el concepto de discriminación, pues se pugne incluso por decir que eso ya no existe, ¿no? Que es algo que ya se ha superado o que es algo que tiene más anclaje en la percepción y sensibilidad de los grupos que en estas realidades materiales, simbólicas, culturales, que son precisamente las que lo sostienen. Entonces, pues bueno, con esta reflexión quisiera que pues, nos compartieras precisamente tu perspectiva al respecto de la vigencia y la necesidad de mantener y seguir reivindicando estos conceptos, este lenguaje y lo que implica el lenguaje para la acción política pública, no solamente del gobierno, sino pues, en general de la sociedad. Pues sí, muchas gracias, Claudia, por esta entrada y pues muchas gracias a mis queridos colegas aquí, quienes están directamente, Francisca, Alejandro Sagüí, Mauricio, pero también a la enorme cantidad de colegas que participaron en el diccionario. El diccionario crítico sobre discriminación tenía justamente el propósito que ahora se está vertiendo aquí, ¿no? Que es tener una serie de miradas, primero estudiosas, informadas sobre las distintas facetas del fenómeno general de la discriminación, pero que además tengan estos rasgos de interdisciplina, de diálogo, de aprendizaje recíproco, que hacen falta en una agenda que sigue estando en construcción. Yo diría que eso es esencial, porque la agenda de no discriminación, o lo que muy pomposamente denominamos hace más de una década, la construcción de una razón antidiscriminatoria. Mauricio se acordará mucho de ese libro porque contribuyó en él.
una razón antidiscriminatoria entendida como un espacio de construcción de racionalidad, de discursividad, de generación de argumentos para la vida pública, desde luego, de tradición de bibliografía, de cursos, de diplomas, de posgrados, de asignaturas, y desde luego, pues de un lenguaje que va alimentando no solo la vida académica, sino también los espacios públicos. Esa tarea es una tarea compartida y en construcción. Y yo diría que sigue inacabada. Es decir, eh, a veces uno tiene la impresión cuando se dedica a estos temas, pues de manera constante, de que casi hemos dicho todo, ¿no? De que se ha hablado, se han abierto todos los temas, hemos entrado en muchas discusiones y entramos en este fenómeno que llaman cámara de eco, donde uno acaba escuchando las cosas que ha dicho en otros momentos y acaba hablando con interlocutores que se expresan en los mismos términos y da por sentado entonces que se han agotado, digamos, los términos porque ya no se escuchan otros elementos. Y a veces eso nos pasa en la vida universitaria respecto de algunos temas de discriminación. De repente hemos incorporado las rutinas de un lenguaje incluyente, pues hemos visto cómo en nuestras propias instituciones se han creado recursos, protocolos para atender casos de discriminación, introducir perspectiva de género, abrir vías de representación o de presencia para grupos históricamente excluidos, y a veces en otros espacios poquito afuera de la universidad, pero los que también tenemos acceso, también se registran estos avances civilizatorios y podemos tener la impresión de que la agenda ha sido cubierta, que se ha resuelto en buena medida y que probablemente habría que pasar a otros temas de mayor calado, ¿no? Esa es a veces la impresión, incluso críticas de gente que no nos malquiere, diciendo hay otros problemas como la desigualdad económica, etcétera, y ustedes están con un tema que ya el propio Marx habría dicho que es un tema superestructural. Entonces, lo primero es decir, tenemos, digamos, usando el lenguaje de don Andrés Molina Enríquez, tenemos un gran problema nacional. Y este problema es el que hemos logrado identificar, medianamente conceptualizar y en alguna medida tratar de perfilar acción legal e institucional para enfrentarlo. Y yo creo que este es el valor de un proyecto como este, precisamente porque trata de fijar, trata de precisar, trata de dejar por escritas algunas de estas certidumbres escasas, pero importantes que hemos ido generando. ¿Por qué seguir hablando de discriminación y por qué hacer intentos de definición? Y yo lo diría con el concepto mismo de discriminación. Por fortuna, Francisca, pues ya dijo muchas cosas que son sustantivas, entonces uno parasita un poco estos argumentos que han encaminado mucho y muy bien la discusión. Pero yo creo que a partir de la reforma constitucional de 2001 y 10 años después, en la de junio de 2011, en alguna medida la de 2001 prefigura ese lenguaje de los derechos humanos que se va a poner como marco de la Constitución en 2011. Lo que hizo fue incorporar en el espacio público mexicano, en el marco propio de la Constitución, un lenguaje de derechos humanos, un lenguaje propiamente constitucional que nos permitió enfrentar de manera menos desacertada, menos desencaminada estos problemas de desigualdad. No son los únicos problemas de desigualdad que pueden registrarse, pero es una franja importante de procesos de exclusión, de segregación, de generación y reproducción de la desventaja que precisaban una mirada desde el Estado, una mirada constitucional que pudiera articular esfuerzos para reducirlos, ¿no? Y creo que ese es un primer logro, haber puesto en la Constitución una cláusula decente, yo diría, siempre mejorable, eh,
tan era mejorable que en poco tiempo hubo que cambiar el eufemismo aquel de capacidades diferentes por discapacidad, o ponerle apellido, recordarán, a la prohibición de discriminar por preferencias, como si se hubiera tratado de futbolísticas o gastronómicas, cuando eran claramente preferencias sexuales. Por cierto, las cosas que decía ahora Francisca, quien le puso ese apellido primero fue la Corte. La Corte, al sentenciar estos casos de militares que habían sido despedidos por vivir con VIH, precisamente lo que aparecía allí era una discriminación por preferencias sexuales, ¿no? Entonces, yo diría que esos recursos que se pudieron ir construyendo en el propio lenguaje de la Constitución articuló una agenda realmente de transformación. Desde distintos emplazamientos, entonces, tratamos de contribuir a esa construcción de una razón antidiscriminatoria. Por ejemplo, en el caso de la disciplina a la que me dedico, que es la filosofía política, cuyo principal vicio es el intento de aclarar conceptos, pues justamente lo que pudimos hacer, tomando los enormes aportes que venían en efecto del derecho constitucional y en particular yo diría del derecho internacional de los derechos humanos a través del sistema de tratados, de convenios de los que, por cierto, nuestro país siempre ha formado parte, se apunta para, para validar, para firmar, para aceptar este tipo de acuerdos internacionales, de acuerdos jurídicos internacionales. Ese lenguaje nos ayudó a precisar el marco político jurídico de derecho público, ¿no? que era necesario para enfrentar el tema de la discriminación. Aunque a veces no se le da el suficiente peso, la suficiente importancia a lo que significa este tipo de avances conceptuales, yo quisiera recalcar que nos permitió, digamos, evitar algunos desencaminamientos. Por ejemplo, el tener una definición de discriminación en el lenguaje de los derechos nos dio la posibilidad de dotar a las instituciones garantes, que son poquitas y débiles, pero hay algunas, de un lenguaje para identificar las prácticas de política pública que deberían realizar. Nos permitió sustraernos a lo que ahora es una oleada muy poderosa de un lenguaje culturalista, intuitivo e identitario, que tiende a hacer perder precisión a estos temas, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la no discriminación, desde luego que hablamos de una forma de opresión, pero si nosotros ponemos en la Constitución que hay que luchar contra la opresión, pues precisamente lo que pusimos fue pues un concepto tan difícil de precisar, tan difícil de concretar institucional a través de la acción institucional y a través de políticas públicas, que nos quedamos en la retórica. Entonces, finalmente introdujimos un concepto que era operacionalizable. Yo sé que puede parecer poca cosa, pero fue muy importante para la acción pública en esta construcción de una agenda antidiscriminatoria. Y precisamente por esta herencia pudimos precisar algunos marcadores del concepto de discriminación que ahora prácticamente ya no discutimos. Uno, entender la discriminación como una violación de derechos. Bueno, tenemos algunos colegas en filosofía política que critican esto, que dicen que la discriminación en realidad es un malestar moral, etcétera, pero en realidad hay un cierto consenso, un acuerdo muy amplio, casi consensual, en que cuando hablamos de discriminación hablamos de una violación de derechos humanos, conforme al artículo séptimo, ¿no? de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Perdón, del segundo y el séptimo agregados. Y también aceptamos que la discriminación, si bien es una práctica que en general puede sufrir cualquier persona, es una práctica que se concentra en grupos históricamente sujetos al estigma, sujetos a los prejuicios y por lo tanto en una situación de vulnerabilidad especial. Entonces encontramos esos marcadores y se tuvo por lo tanto la capacidad eh, de hacer doméstico, de hacer nacional lo que eran principios del derecho internacional
y alinearnos en ese sentido en una ruta de un lenguaje antidiscriminatorio que evita todas estas confusiones y dificultades. Pero yo creo, y empiezo a terminar con eso para no pasarme del tiempo, y solo agrego una idea, que que a estos logros, sin embargo, les falta una dimensión política que les permita o que nos permita construir herramientas pues, de transformación de mayor capacidad. Me refiero a que cuando uno revisa la cláusula de la Constitución, cuando uno revisa las definiciones de la legislación, de las leyes generales, de las leyes federales en esta materia, uno tiene un concepto de discriminación como privación o carencia de derechos, que no es falso, ¿no? Es un concepto que marca que la discriminación es una condición en la que determinados grupos carecen o están privados de derechos. Pero la discriminación no se queda ahí. Esa es una definición unilateral. En realidad, lo que tenemos que entender, porque eso nos va a permitir entender las dificultades de construir una genuina agenda antidiscriminatoria, es que la discriminación es un sistema de relaciones asimétricas de dominio, un sistema que pone en desventaja a grupos humanos completos porque esa desventaja está conectada con el privilegio y las ventajas indebidas y justificadas de otros grupos. Yo diría que esto es muy importante, es una mirada política que no contradice, pero que sí agrega elementos a la mirada constitucional y jurídica de la que hemos partido. Y es importante destacarlo porque nos permite entender que siendo la agenda de no discriminación una agenda con la que nadie parecía estar en desacuerdo, en cuanto empieza a dar sus pasos institucionales y políticos, aquellos que eran aliados y valedores desaparecen porque sus espacios de privilegio y ventaja empiezan a ser amenazados o afectados. Yo recuerdo, y cierro con esto, la experiencia de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, donde, bueno, teníamos la presidía Rincón Gallardo, que tenía una capacidad extraordinaria de convocatoria y de concertación, y bueno, había segmentos por ejemplo, de grupos religiosos que estaban muy contentos, digamos, de participar y de muy buena fe participando en los trabajos de la comisión, pero cuando en la propia comisión quedó claro que uno de los marcos conceptuales para entender la discriminación es la perspectiva de género, y que con la perspectiva de género vienen los reclamos sobre soberanía del cuerpo o soberanía sobre la reproducción o la sexualidad, pues entonces esos valedores de primera época ya dejaron de serlo precisamente porque su espacio simbólico, su espacio de autoridad empezaba a ser impugnado. Y esto nos pasa en todos los terrenos de la lucha antidiscriminatoria. Cuando tiene un mínimo de efectividad, efectivamente lo que tenemos son respuestas o reacciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque implica que la acción pública contra la discriminación no es pacífica. No quiero decir que hay que usar la violencia, pero quiere decir que avanzar en la construcción de relaciones de igualdad significa desmontar políticamente relaciones de privilegio. Y esto pues implica una conducta política mucho más marcada que simplemente llenar los huecos que en términos de privación de derechos habrían estado vacíos, ¿no? Esta es la mirada que hemos tratado de construir al respecto. Perdón, me pasé unos minutitos, pero este es el par de ideas que quería avanzar. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y creo que esto, a partir de esto último que compartes, ya en la experiencia concreta de esto, cuando después de mirar estos marcos normativos, jurídicos, después de también hacer el trabajo de academia, se trata de vincular ya en aterrizar acciones concretas desde las instituciones, es como tú bien decías, donde este acuerdo de la necesidad de trabajar para eliminar la discriminación como un problema estructural empieza a encontrar no solamente dificultades y en términos de operatividad, sino incluso resistencias, ¿no? Y en ese sentido, es que yo quisiera lanzar esta primera pregunta que se les compartía de manera previa a la organización de esta mesa,
porque me parece también muy importante, ya lo decía Francisca, pues esto, finalmente la creación de todos estos marcos y de estas iniciativas vinculadas a, no sé si una política, como bien nos decía Mauricio, una política antidiscriminatoria o a esta agenda antidiscriminatoria, pues han abrevado de experiencias internacionales, ¿no? De tratados, pero también de ejemplos concretos que se han realizado en otras partes del mundo y además quiero señalar que, bueno, ustedes no nada más son estudiosos del fenómeno de la discriminación, del problema de la discriminación y de todas estas prácticas políticas, normativas, jurídicas que buscan precisamente generar este paradigma antidiscriminatorio, sino que han estado involucrados también en instituciones, ¿no? En estas instituciones que han trabajado o que han surgido a partir precisamente de este marco constitucional y quisiera preguntarles en ese sentido, ¿en qué nos hemos diferenciado de otros países en el modo de construir tanto los marcos normativos, este derecho a la no discriminación y las políticas antidiscriminatorias de política pública antidiscriminatoria y cómo eso pues ha tenido también consecuencias en, pues esto, no solamente el modo de hacer operable todo este marco antidiscriminatorio, sino también en, pues, la creación quizá de más resistencias, otras barreras, otras dificultades, precisamente para la atención de esta problemática. Y bueno, pues iniciaría un poco con el orden que también seguimos durante la presentación, con Alejandro, que nos pudiera compartir desde lo que él no solamente ha escrito en el diccionario, sino también lo que ha trabajado en otros espacios. Gracias, Claudia. Pues la trayectoria que México ha seguido, creo que de manera singular, de manera como particular, eh, pasa, a diferencia de Estados Unidos especialmente, pero creo que también de Europa, por hacer énfasis en el sistema de cuotas, que no son estrictamente cuotas, sino el tema de la paridad electoral no solo en los órganos de representación, sino incluso en el Poder Ejecutivo, en las secretarías, en los municipios. em, de la paridad de género, paridad estricta de género. Este es un asunto súper importante en el que México lleva como ventaja. Esto es bien interesante, pero que además se ha extendido a personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad, sí, comunidad LGBTQ+, y personas migrantes. Es decir, y a diferencia de lo que ha estado ocurriendo recientemente en los Estados Unidos, donde las cortes han hecho un retroceso explícito y una persecución de las políticas de acción afirmativa y de diversidad, equidad e inclusión en las universidades, que es el campo donde mayormente se desarrollaron en los Estados Unidos, también en las políticas de empleo. En México, la Corte, lo decía también Francisca, la Corte ha saludado, ¿sí?, con las políticas electorales de paridad y las ha apoyado. Es decir, con independencia de cuál fue la fuente, cuál fue el lugar en donde surgen, donde se conciben, los tribunales han sido proactivos en la defensa de estos mecanismos de igualación. Y esto es un aspecto muy importante. Em, aquí hay un punto que me parece bien interesante, que tiene que ver con la cuestión que yo distinguía al principio entre medidas de acción afirmativa en sentido estricto que están como apoyadas por la lógica de la identidad de los sujetos vulnerados, de los sujetos cuyos derechos son atacados, y la lógica de la diversidad, equidad y la inclusión, que está basada en el principio, en la idea de que el principio de diversidad es inherentemente es bueno, ¿sí? Y que cumple una función importante en la vida democrática.
porque esta es la defensa con la que actualmente, al menos en Estados Unidos, se está intentando dar la vuelta a, a los ataques que está haciendo la Corte a las universidades para mostrar que hay vías sin tocar criterios raciales, sin tocar asuntos raciales, para que mostrar la relevancia de la diversidad en sí misma como un asunto que favorece, fíjense, los avances en el conocimiento, o sea, la multiplicidad de perspectivas, las experiencias diferentes que se pueden obtener y cómo esto se traduce en un beneficio amplio para las sociedades, o sea, que tiene efectos transformadores en la sociedad. Es decir, no es solamente un asunto de la presencia, una cuestión que se ha discutido aquí, no es la política de la presencia, sino es una política que, por ejemplo, lo ha trabajado también en teoría política, en teoría democrática, Helen Landemore, por ejemplo, cuando habla del asunto de las inteligencias colectivas, cuando el conocimiento, es decir, como una dimensión, como una cuestión epistémica, cuando el conocimiento es, se multiplican las perspectivas, ganamos en profundidad, en amplitud, o sea, en términos de verdad. Es decir, es posible ver que podamos tener, no solo dentro de las universidades, que es el asunto que yo estoy tratando, sino pensar también cómo defender en los congresos y en los órganos de representación la presencia, o sea, la estancia de las mujeres, de las personas indígenas, de las personas afromexicanas, de las personas con discapacidad, dentro de los congresos que tenga efectos transformadores. Es decir, todos los mexicanos, todas las mexicanas salimos ganando de la experiencia múltiple, de la experiencia y de las perspectivas, de las formas de vida, ¿sí? Lo que decía también Francisca, de la pluralidad en sí misma, como un aspecto fundamental como un asunto de calidad de vida, es decir, de cómo vivimos. Entonces, esto es muy importante. Entonces, si me dijeras, bueno, ¿cómo nos hemos beneficiado del discurso de la antidiscriminatorio, pero en México hemos puesto es lo que me parece que es este sello especial porque hemos hecho hincapié en la dimensión política que tiene, que creo que tiene un poder transformador, un poder transformador. Es decir, no solo se trata, insisto, de la presencia, no solo se trata de lo que llamamos como representación espejo, sino se trata de generar democracia sustantiva, es decir, una democracia real, en estos términos participativos de los que habla Helen Landemore. Bueno, hoy, ahora estamos echando de menos a Habermas, bueno, una concepción participativa y deliberativa de la democracia, donde no falte nadie, es decir, donde todos quienes están afectados por una decisión tengan voz en las decisiones, que no falte nadie, es decir, que todos los que estén concernidos en un asunto puedan tener un lugar en la construcción de las decisiones, no solo en la esfera de la opinión, sino en el debate en la esfera de la opinión, sino en la esfera de la construcción de la voluntad, que es el momento en el que transitamos de la esfera pública a el derecho. En al menos esta es esta idea habermasiana. Entonces, me parece que aquí es un asunto importante. Ahora, en Estados Unidos me parece que están ahora en un ataque explícito, directo de la presidencia, y me parece que esta amenaza tiene que mirarse con cautela, porque aunque no es la situación idéntica en México, me parece que hay un movimiento global que está siendo inducido, que está siendo una agenda se ha hablado aquí ya de la esfera digital, del problema del mundo virtual. Me parece que hay una agenda global de retroceso de la agenda de la igualdad y que está siendo impulsada. No me gusta mucho hablar así porque parece que uno se casa con teorías de la conspiración, pero lo que hoy llaman la ilustración oscura, son movimientos deliberados, es decir, son movimientos que existen, hay una agenda, es decir, hay textos que hablan de estos asuntos, que son gente que está cercana al Ejecutivo de los Estados Unidos y que forman parte de
las corporaciones tecnológicas. Es decir, que están informando las políticas con las que se toman las decisiones políticas. Y el ataque a las universidades está en el discurso del vicepresidente Vance. Y las universidades no solo han seguido la sentencia del 223 contra Harvard de manera puntual, sino que han ido más allá. Es decir, porque las políticas, la sentencia habla de las políticas de admisión y las universidades han ido a cualquier otra política que tenga que ver con becas, promociones, contrataciones, etcétera. Es decir, las universidades se están doblegando a, a esta tendencia, a esta lógica, y me parece que esto es gravísimo. Porque como se está escribiendo ahora, el problema es que esto tiene un efecto que repercute luego en políticas de empleo y donde vamos a ver a, a quienes salen de estas universidades de élite, donde vamos a tener esto en el mundo del empleo, de la empresa, de la política, del arte, etcétera, de la cultura. Entonces, me parece que esto es importante. También en México ya comenzamos a ver de manera cada vez más clara en redes sociales un discurso donde ha retrocedido, por ejemplo, en el que México ha retrocedido, al menos en la defensa de los derechos, por ejemplo, de las mujeres. Ahí hay mucha claridad. Si no tenemos un discurso como etnonacionalista muy fuerte, pero tenemos un discurso clasista cada vez más abierto y misógino también cada vez más abierto y también contrario a los avances de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, esto es notable. Entonces, bueno, yo dejaría aquí este tema y pues, digo, y destacar la importancia que en México ha tenido lo electoral. Y que, bueno, en función de esto que también comentabas, claro, como este tipo de medidas que en espacios logran tener, pues sí, como avances y tener como ciertos efectos, justo no logran como a lo mejor tener la misma intensidad o la misma aplicación o los mismos efectos en otros espacios. Y bueno, Francisca también ya nos colocaba ahí como algunas claves para pensar en esto, ¿no? Que se ha hecho de forma muy particular en México que ha distinguido esta política o estos enclaves de las acciones para erradicar la discriminación. Y bueno, pues ahora nos gustaría también escuchar esta perspectiva tuya, doctora. Adelante. Sí, tomando porque después, si quieren, podemos tomar la última parte de la contrarreacción conservadora y todo eso, pero me quiero referir más a lo que nos preguntabas directo que decía al principio Alejandro, que es una cosa muy amplia, ¿no? Eso es es una pregunta muy amplia que se puede contestar a muchos niveles, de muchas maneras, pero simplificando, porque bueno, luego yo misma acabo hablando de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, me falta Asia, me falta África. Como comparatista estoy cada vez tratando de acortar mi ignorancia un poco como puedo, pero al final lo que conocemos más son estas zonas. Entonces yo diría, estoy de acuerdo con Alejandro en que, bueno, a ver, estoy de acuerdo y lo aumento. El derecho antidiscriminatorio gringo, el derecho de la igualdad, de ahí no viene ninguna inspiración. O sea, ellos fueron muy importantes durante la corte Warren, durante obviamente Brown, esas décadas doradas. Fueron muy importantes, pero llegó un momento, en los años 80, se empezó a congelar el derecho de la igualdad en Estados Unidos. Tienen una constitución que no tiene derechos sociales, todo lo tienen que sacar de la cláusula esta de la igual protección, que cuando tienes un intérprete como el que han tenido por muchísimo tiempo conservador, pues tienes lo que tienes, que es que no hay manera de evolucionar, al punto que ¿no? Los profesores de constitucional, las profesoras, intentan trabajar igualdad desde encuadres que no son igualdad, ¿no? O sea, todos esos artículos de la libertad es la nueva igualdad, claro, pero están desesperados para ver porque lo de los escrutinios no avanza. Entonces yo diría, a pesar de que la tradición nos ha enseñado muchas cosas, por ahí no viene la inspiración. Después está lo que hemos intentado hacer en América Latina, que es apostar al constitucionalismo, o sea, con unas sociedades que, como ha dicho Jesús,
han sido estratificadas en muchos sentidos, con una cantidad de privilegios, de castismo, no sé, ya sabemos, no solo es la desigualdad, pero como decía Jesús, es lo que eso implica a nivel de entendimientos sociales y de estratificaciones. Cómo las constituciones de la oleada democratizadora en América Latina sí que es verdad que no escurrieron el bulto y en algún sentido dijeron aquí la constitución transformadora como algo que ya sabemos que está más adelante de la sociedad, ¿sí? No una constitución de status quo, sino las constituciones latinoamericanas, transformadoras latinoamericanas, han querido esto, pensar y proclamar y en algún sentido oficializar un derecho antidiscriminatorio que yo en general, con las constituciones en la mano, creo que es pertinente, vinculando, por ejemplo, eh, a ver, no llegan a hablar de dominación, ¿no? Jesús y demás no llegan, como tú has dicho, no se llega a usar un lenguaje de antisubordinación tan claro como lo podemos hacer nosotros en la filosofía política, en lo que sea, pero pues que vinculan las cuestiones de igualdad con pobreza, ¿sí? Que digamos que ponen instrumentos procesales. Y eso está bien, pero siento que ahora estamos viendo un poco los límites, ¿sí? O sea que necesitamos, y ahí es donde necesitamos acción más a nivel de política pública, a nivel de lo que está abajo de la Constitución, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que entonces lo que hay que mirar es Europa, por lo menos la Europa de posguerra, porque últimamente las cosas, evidentemente, no todo el mundo se benefició, no todos los grupos, lo que está pasando con los migrantes, con todo es tremendo, pero si pensamos en el modelo europeo de posguerra, ahí no tienen tantas cosas fancy en las constituciones como en América Latina, que somos muy progres a nivel constitucional, pero sí que tienen transversalizado en la política pública, el derecho administrativo, cómo funcionan las escuelas, cómo funciona el sistema sanitario. Y ahí es quizá para mí el mensaje de lo que tendríamos que hacer en México, ¿no? Porque sí, bueno, hay que seguir perfeccionando lo que tenemos y lo que sea, pero nada va a cambiar. Piensen, por ejemplo, la inmensa cantidad de problemas de discriminación que tenemos aquí por el hecho de que nosotros, de que seguimos viviendo una vida en segregación, ¿sí? En segregación de clases. O sea, la gente va a diferentes hospitales, la gente no se encuentra en las mismas escuelas, la gente, porque... No, bueno, ahora hablaremos de contrarreacción, pero bueno, o sea, ni siquiera veo que estén tan histéricas las personas porque básicamente en las escuelas religiosas de México se dicen unas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Consti y eso los pacifica, ¿no? Pero quiero decir que para mí el modelo europeo de posguerra es esto, es esta capacidad de transversalizar un poco más algo que sería al mismo tiempo no discriminación y derechos sociales y demás, y que solo te viene de eso, de que la gente vaya a la escuela, como dijo Brown, pero luego se olvidaron, ¿no? Pero que de la gente vaya a las mismas escuelas, de que todo el mundo vaya al hospital público y me cae que va a mejorar la atención porque pues, ¿no? De que la gente vaya en los mismos transportes, que todo el mundo vaya en bus, de que te tomes el metro y todo el mundo se tome el metro, ¿no? Y para mí ese es un horizonte que es muy valioso y que nosotros sí creo que no lo hemos conseguido tanto. Pero bueno, lo dejo aquí, después no sé si quieres que abordemos más lo de las dinámicas pues eso, de contrarreacción y backlash y toda esta cosa. No sé si vamos a tener tiempo. Bueno, me dices. Sí, 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 yo espero que sí, y porque además creo que se vincula a esto, ¿no? O sea, la forma en la que se ha aterrizado en concreto y como se ha, no sé si decir traducido, adaptado, dialogado con estas, pues sí, iniciativas concretas, tiene mucho que ver también con las reacciones, ¿no? Que se generan y la forma en la que se desmontan también la validez de esas acciones. Y bueno, yo quisiera ahora, pues también darle la palabra al doctor Mauricio para que nos comparta también desde su perspectiva y del trabajo que ha hecho, pues esta particularidad del caso mexicano y todo su anclaje institucional, político, normativo en torno a la erradicación de la discriminación. Sí, Claudia, muchas gracias. Em, yo lo que veo con mayor preocupación en a ver,
primero una breve introducción a lo que me pides. México, aparte de hacer constituciones progres, y como dice Francisca, me encanta, y tratar de diseñar la vida perfecta, ¿no? De las sociedades. Yo mismo tuve la oportunidad de participar en un ejercicio de esos hace unos años, cuando me invitaron a esto de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? México. Y tú te acuerdas, Francisca, y parecía una competencia de ver quién le añadía más derechos y más ilusiones y más expectativas. Pero claro, la pregunta fundamental era, ¿y esto cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a realizar? Porque queda muy bien la Constitución, pero la realización de las garantías constitucionales se quedan muy rezagadas. En México lo que hemos hecho en los últimos, bueno, me corrijo, lo que se hizo desde el final del siglo XX y principios del XXI, en armonía con el proceso de transición hacia la pluralidad política, es decir, la derrota del PRI para crear un nuevo régimen político que quiso ser democrático, déjenme ponerlo con todas estas pinzas, fue construir instituciones especializadas justamente para salir de la órbita de lo general. Fue una decisión tomada deliberadamente. Es decir, empezamos a crear órganos para cuidar espacios particularmente delicados de la vida pública que sabíamos que no se iban a atender si no se hacía este nivel de especialización. La creación de CONAPRED, que en buena medida se la debemos a Jesús Rodríguez Cepeda, con el liderazgo político de Gilberto Rincón Gallardo y este grupo de la comisión que dio lugar a la creación de CONAPRED, de la Comisión de Estudios de Discriminación, obedece justamente a ese punto, ¿no? A esa idea, me corregirá Jesús. Pero había que especializar la cosa. Cuando Gilberto promueve la creación de CONAPRED, está pensando en la necesidad de sacar a CONAPRED, digamos, de la lógica genérica de los derechos humanos para especializarla en el punto específico de esas minorías que en ese momento se clasifican en cinco, después el catálogo crece, pero que debían tener una atención singular y debían ser atendidas con acciones afirmativas, efectivamente, pero también con estas de contención y mitigación de las que hablé en mi primera intervención. Pero se necesitaba CONAPRED para eso, porque otro órgano genérico no lo iba a hacer. Es la misma historia del IFE, luego INE. Si para poder hacer elecciones limpias en la feria de las desconfianzas, como le llamó Carpizo en su momento, había que especializar la cosa y sacarla del gobierno y dotarla de un montón de atribuciones específicas para lograr algo tan simple como que el voto se cuente. Se había que crear una gran... Yo me acuerdo de una gran parafernalia, no termino la frase, me acuerdo del presidente del órgano electoral de Canadá, cuando vino por primera vez a ver el IFE aquel y no daba crédito, ¿no? O sea, pero ¿qué hacen ustedes? Porque en Canadá la gente saca un papel todo que guarda en algún lugar y dice, sí, mira, soy ciudadano de este lugar, de este pueblo, y luego saca su credencial cualquiera de la escuela, del trabajo, la licencia de conducir, y ellos mismos se anotan en la lista electoral y ellos mismos se ponen su paloma, ellos mismos cuidan las casillas y se van a su casa. Claro, es mucho más barato, pero resulta que el fraude es prácticamente nulo. Seguramente alguien lo hace, pero es insignificante estadísticamente y desde luego lo es también en términos de la voluntad política expresada en las urnas. Así que en México hemos hecho eso, ¿no? Singularizar. Puedo seguir 2 horas hablando de esa singularización y creo que Francisca también, porque hay mucho, mucho de eso en nuestra Constitución que acabamos convirtiéndola también en un catálogo de asuntos especiales. O sea, hay un montón de artículos con asuntos singulares especiales para tratar de salvaguardar derechos. A mí, sin embargo, perdón que reitere mi punto anterior, pero ¿sabes qué me preocupa más, Claudia? A mí me preocupa mucho que esta misma lógica del combate a los privilegios, a partir, digamos, pues sí, lo tengo que decir con todas sus letras, de la 4T,
ha sido poco a poco convertida no en una lucha por la igualdad jurídica y la igualdad social sustantiva en la que creo que estaríamos todos los que estamos aquí de acuerdo, sino en una lógica clientelar, que es otra cosa. Y es muy interesante verlo así, creo yo, porque entonces hay una conversión perversa de un gran argumento que es luchar contra los privilegios, por supuesto, pero convertida ahora en entender la lógica según la cual luchar contra los privilegios es luchar contra el adversario político. El adversario es el privilegiado y todos los que están de este lado dejan de ser privilegiados solo por estar del lado del partido que gobierna. No es trivial lo que estoy diciendo, porque esto es lo mismo que ha pasado, tú pediste comparaciones. Este fenómeno lo vimos en Venezuela, lo vimos en Nicaragua, lo estamos viendo en El Salvador, lo estamos viendo ahora en el Chile de Cast, lo estamos, o sea, es muy extendido, por no mencionar los casos europeos clásicos. Acabo de leer, por ejemplo, un texto espléndido de Echete Melkuran, esta turca maravillosa, sobre el caso turco en particular y cómo se vive el fenómeno de la discriminación, que acaba siendo un fenómeno político usado abiertamente para construir un régimen pues prácticamente totalitario, ¿no? Entonces, además, si vemos el caso de Estados Unidos y el caso europeo cada vez más extendido, si vemos el renacimiento, no sé, de situaciones francamente preocupantes como las de Vox en España o esta cosa que se me olvida ahorita el nombre de Alemania, no sé qué nombre le pusieron, francamente fascista, que está teniendo cada vez más votos, cuyo objetivo es eliminar la diferencia racial y que es eliminar lo que ellos llaman privilegios, fíjate qué paradoja, de los migrantes que en este sentido desplazan a los nacionales. Ese es el argumento de Trump. Entonces es muy delicado lo que estamos viendo políticamente fuera de México y en México con la misma dinámica. Pues ha sido también fundamental en la Puedo agregar a lo que han venido diciendo, pero diré algunas cosas. A ver, cuando se planteó en México la introducción de la cláusula de no discriminación en la Constitución, al año 2001, hay que recordar que fue un subproducto político del debate sobre derechos indígenas. Es decir, aquella reforma de 2001 estaba encaminada a darle salida constitucional, una resolución constitucional al conflicto zapatista. No hay que perder de vista eso. Y sin embargo, tuvimos, digamos, la ventaja de que mientras se asentó ese contenido de respuesta al tema indígena en el artículo segundo, pues en el artículo primero, entonces párrafo tercero, creo que era en ese momento, se asentó la cláusula de no discriminación. En ese momento era un derecho constitucional realmente novedoso a escala internacional, hay que decirlo. En la Comisión Ciudadana lo que hicimos fue revisar las experiencias que había en otros países y en la Unión Europea había dos directrices de la Unión Europea que recomendaba el desarrollo de políticas antidiscriminatorias, pero incluso las naciones europeas que integran la Unión empezaban apenas a desarrollar legislaciones específicas en materia de igualdad y no discriminación. Es decir, México estuvo situado de manera muy temprana en eso que Ariel Kaufman llamó, qué paradojas, le llamó la pandemia antidiscriminatoria. No sabía que venía pronto una pandemia de verdad, ¿no? En su libro de Dignus Inter Pares, del derecho antidiscriminatorio comparado, dice, el siglo XXI lo que registra es una pandemia antidiscriminatoria. Entonces sí, va él registrando las distintas experiencias de legislaciones antidiscriminatorias. Incluso él se vino a México a estudiar la legislación mexicana, en CONAPRED en particular lo vino a hacer, porque le llamaba la atención pues este carácter novedoso de la legislación mexicana. Bueno, ese adelantamiento relativo que tuvo México, y yo coincido con Francisca,
nuestro modelo se ancló sobre todo en el derecho internacional de los derechos humanos, porque el modelo norteamericano está envuelto en muchas discusiones e interpretaciones locales que le quitan peso al propio lenguaje de los derechos, ¿no? Entonces eso debilitaba la posibilidad de traerlo como modelo. Pero ese adelantamiento mexicano yo creo que se fue desgastando y perdiendo con el tiempo. Su resolución institucional, aunque no estuvo mal planteada, al final fue muy débil, débil incluso presupuestariamente. El primer presupuesto con el que nació CONAPRED, antes de que se pusiera en práctica, se recortó en un 40%. El primer presupuesto de construirla. Y en ese sentido, pues no nos extraña, Ricardo Bucio, que estuvieron al frente de CONAPRED, aún así fue muy escaso el rendimiento institucional de una institución. Después ya no se diga porque se pierde en estas promesas generales del Estado mexicano de una lucha contra la desigualdad que se entiende como transferencia de recursos monetarios fundamentalmente y la disolución de derechos sociales sustantivos, ¿no? A cuya familia venía a engrosar el derecho a la no discriminación. Y yo creo que esa es una de las razones de que tengamos un derecho que ha hecho muchas promesas, pero ha cumplido muy poquito, en particular en países pues que digamos, representan este modelo de constitucionalismo de la posguerra del que habla Francisca, estos avances son muy preocupantes, ¿no? Francia, el avance del Partido de la Reforma en Inglaterra, el avance de la derecha en Alemania, el avance en España de esta combinación perversa entre el Partido Popular y Vox, etcétera. La sobrevivencia y fortalecimiento del modelo húngaro, ¿no? Que uno hubiera creído que era un grano, que era eh, que era un tumorcillo que ha crecido en la Unión Europea y luego representa en realidad una corriente subterránea que empieza a emerger. Yo creo que todos estos movimientos tendrán algún tipo de réplica en nuestra experiencia. Y curiosamente, una de las bestias negras de estos movimientos de la nueva derecha es el derecho a la igualdad y no discriminación. Bajo el lema este de la lucha anti-woke, ¿no? Donde woke significa una política de cualquier índole en materia antidiscriminatoria, pues sí tenemos un desafío para lo poco que hemos podido, poco que hemos podido construir. Y yo creo que es un tema de enorme preocupación, lo cual implica que las fuerzas democráticas, el pensamiento crítico, pues tiene efectivamente que romper lanzas en favor de una agenda en este momento, pues de rescate y sobrevivencia del derecho a la no discriminación. Pues creo que se nos van a quedar como muchos temas en el tintero y esto, voy a retomar esta idea de Francisca de que quizá podríamos abrir muchas más mesas para seguir discutiendo, pero bueno, tratando de vincular lo que ya dijeron y a manera de cierre les voy a poner el reto de que en un par de minutos pudiéramos justo colocar esta idea, ¿no? A 25 años de la cláusula constitucional, después de todo este recorrido que ustedes nos han ilustrado de manera pues magistral. Y en el marco de estas reacciones de las que también ya están hablando, ¿qué habría que repensar de estas claves para que sigan aportando a esta agenda antidiscriminatoria? En un par de minutos y comenzaría con el doctor Mauricio. Sí, muchas gracias, Claudia. Gracias. Sí, yo creo que tenemos que, pues lo dice bien otra vez Jesús, hay que hacer política, pero yo no entiendo la política como conquista de votos. Eso es otra cosa. La política es la organización de la convivencia y el Estado es la organización superior de la sociedad para efectos de convivir, no de matarnos y no de hacernos daño. De eso se trata. Entonces, reivindicaría yo esta versión de la política, la versión organizacional, la versión de convivencia, la versión que pasa por la gente de carne y hueso, con nombre y apellido, no por el gobierno, no por el Estado, que es de alguna manera un error que cometemos siempre, ¿no? Cuando hablas de un asunto público, de inmediato piensas, ¿qué institución lo va a hacer? ¿Qué institución lo va a resolver?
qué partido tiene esa agenda, o qué gobierno lo hizo mejor o lo hará mejor. No, ¿y la gente dónde está? ¿Dónde estamos? Diría yo en plural. A mí, fíjate que voy a repetir algo que digo cada vez que me abren un micrófono y me dan la oportunidad. A mí me encantaría que actuáramos así como estos cristianos antiguos que se iban a las plazas a leer su Biblia, ¿no? Y a tratar de convencer a la gente como loquitos ahí, aunque nadie los oyera. A mí me encantaría que hiciéramos algo así con los derechos fundamentales, porque leo a Luigi Ferrajoli y me encanta, pero me parece, pues igual que Kant, tan utópico. En cambio, me gusta más la entrada de Amartya Sen con la idea de la justicia. Él dice una cosa tan simple, dice, es muy difícil discutir qué cosa es la justicia y cómo pelear por ella, y hay muchísimas entradas, pero cualquiera reconoce una injusticia cuando la ve, dice Amartya Sen. Me gusta mucho esa lógica. Y sí, yo creo que hemos sido todas y todos víctimas de esas injusticias derivadas de la discriminación y a la vez hemos sido victimarios de esas injusticias derivadas de la discriminación. Mientras esto no se pueda saber y no lo asumamos colectivamente, va a ser difícil seguírselo trasladando a alguien, ¿no? A un líder como Gilberto, a un pensador como Jesús, a una institución como Conapreda, yo qué sé, ¿no? Pasarle balones a ver si lo resuelven. Creo que lo tenemos que hacer nuestro, y a eso me refiero con la política. Es decir, hay que hacer política en el mejor de los sentidos para que el proceso discriminatorio se mitigue. Gracias, Claudia. Muchas gracias, doctor. Doctora Francisca, en un par de minutos, este cierre, que yo sé que es un reto, pero pues nos gustaría escucharla. No, bueno, yo estoy de acuerdo con Mauricio, hay que hacer política, hay que hacer ciudadanía a un nivel, como ha dicho él, como tan básico y tan inmediato como eso. Pero como soy abogada, creo que también eventualmente vamos a tener que hacer algo cuando podamos reconstruir la institucionalidad, que ahora, digamos, la institucionalidad imperfecta que teníamos se está viniendo abajo. Y entonces yo lo que creo es que hay que aprovechar este intermedio tan difícil, ¿no? En donde, y me ha encantado esto que decía Mauricio, que claro, los populismos latinoamericanos comparados con los europeos etnofóbicos y racistas parecen inclusivos, pero no, porque es el enemigo político, simplemente hay una demarcación política de nosotros y ellos. Y entonces hay que aprovechar para hacer autocrítica y ver cómo lo podemos hacer mejor, porque con todos los esfuerzos que creo que todos reconocemos, es esto. O sea, uno piensa qué es lo que enfrenta a una persona. Ahora yo que empiezo a preocuparme por estas preguntas, ¿no? Cuando intentas saber que, cómo es la seguridad social, cómo te van a dar una pensión. Es una institucionalidad que expulsa a la gente, que multiplica la desventaja. ¿No? ¿Cómo funcionan las... Entonces, yo creo que hay que aprovechar para hacer autocrítica y pensar que hemos intentado un modelo de institucionalidad de arriba para abajo, en algún sentido, y que ahora tiene que ser más de abajo para arriba y más con estructuras de gobernanza y administración mucho más horizontales, deseablemente en armonía con esa cosa política y ciudadana que decía que Mauricio, que estoy de acuerdo que también necesitamos. En fin, ya estamos en la abstracción total, pero bueno, como nos has pedido, no sé, cosas esperanzadoras, ahí están. Y que además son muy, muy, muy necesarias. Bueno, ahora le daría la palabra al doctor Alejandro Sawi. Eh, bueno, yo también creo que hay que hacer política en el sentido que decía Mauricio y Francisca, pero además eh, em, querría pensar en la política en el sentido de recuperar lo público. Francisca hizo hincapié en la dimensión del Estado de Derecho, la gobernanza también, pero me parece que también en lo público como lo que es de todos, lo que es común y lo que es incluyente, en el sentido que decía Nora Rabotnikov, ¿sí? Uno que no está cerrado,
que es visible, que está a la vista de todos y que es incluyente. Dicho esto, también hay un punto en el que yo querría destacar, es un tema que he conversado mucho con Jesús, que hemos discutido. No sé si al final allá tengamos ahí alguna diferencia entre el problema de la redistribución, el reconocimiento y la representación o la participación, como, como asuntos que están en tensión. O al menos han estado en tensión en la discusión. No creo que estén en tensión en la realidad, pero me parece que en la construcción del discurso sobre la igualdad y la no discriminación se han expresado como si estuvieran en tensión. Y a mí me parece que un déficit de nuestra transición democrática, sí, además esto lo ha escrito también Mauricio, es el asunto sobre la igualdad material, la igualdad sustantiva, que es por donde nos está haciendo agua los populismos, los de derechas y los de izquierdas. Es decir, lo que dejamos de hacer. Eh, eh, em, las instituciones que generan discriminación a grupos particulares, a las mujeres, pero también a las personas indígenas, a las personas afromexicanas, capacidad, son también sistemas en donde la desigualdad material y donde el capitalismo se ha cebado con medidas de cierre social en los términos de Ricardo Rafael. Bueno, de Weber, pero que retomó Ricardo Rafael en todos sus estudios sobre la no discriminación. Entonces, me parece que es muy importante no perder de vista que la agenda de la no discriminación en México, y no es una crítica, me parece, no es una crítica porque eh, fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil con un propósito particular en un momento que había que hacerlo, de, no sé si descuidó o era otra lucha, pero es una que tenemos que dar ahora, tiene que ser ver por todos, es decir, no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás, que suena demagógico, que suena populista, pero que es realidad. Es decir, cuando el discurso de la interseccionalidad se muestra tan poderoso, discutiendo el tema de los privilegios, no es solo el de los privilegios, del privilegio varón, del privilegio. O sea, justo lo que su proyecto de hambre cero, este proyecto en favor de la igualdad sustantiva, por un lado estaba atado a una política fiscal, es decir, conducir la política fiscal del Estado hacia el reparto económico, pero por otro lado estaba atada a metas antidiscriminatorias, la lucha contra el patriarcalismo, ¿no? Contra el sexismo, la lucha contra la homofobia y la lucha contra la violencia social. ¿No? Es decir, no son agendas separadas y eso constituye una agenda de igualdad sustantiva. Y no. Me parece que es una gran sesión. Hayan pues aceptado participar y además que hayan inaugurado este seminario. Les comento para quienes nos están siguiendo que en la transmisión y también en los comentarios de las redes encontrarán un formulario para poder registrar su asistencia, precisamente con miras a que quienes puedan acreditar el 80% de seguimiento de este seminario, pues puedan obtener también una constancia, porque creemos que justo seguir estas discusiones, además de escuchar pues, a estas voces que han trabajado y que han abordado a esta agenda antidiscriminatoria, también es pues una oportunidad de formación en temas de discriminación y formación que además nos permite seguir tejiendo estas redes de diálogo. Les agradezco muchísimo. Quisiera agradecer antes de despedirnos y dar ya el cierre, tanto a el equipo de la UAM Azcapotzalco, que ha hecho posible esta transmisión, al equipo de la Universidad La Salle, y comentarles e invitarlos a que, pues eso, nos puedan acompañar en las siguientes actividades de este seminario. Tendremos próximamente el 14 de abril pues la conferencia El futuro de la defensa del derecho de la no discriminación de Geraldina González de la Vega Hernández, y también tendremos en el mes de abril la Mesa de Ciudadanía Inclusiva, un concepto que también nos da para pensar muchas cosas en función de esto que ya nos señalaba bien Jesús como cierre, y que será el 23 de abril. Y pues sin más, agradecemos muchísimo su participación y los esperamos en el mes de abril con la continuación de nuestro seminario. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.